Gracias a todos por estar aquí. Yo soy Fabiola Ramírez, miembro del Movimiento Ciudadano Larruchista. Les doy la bienvenida a esta conferencia titulada Ante la caída del imperio financiero mundial, la tercera guerra mundial de Obama o el Glass-Steagall de Lyndon LaRouche, a cargo de Jeff Steinberg. Jeff Steinberg es jefe de contrainteligencia de la revista EIR. Es miembro de muchos años del movimiento de LaRouche, con quien ha trabajado directamente. Además, estuvo a cargo de la reciente cuarta reedición del libro Narcotráfico S.A., el libro que analiza el alcance y el tamaño del tráfico internacional de drogas de este imperio. Ha organizado activamente en el Congreso estadounidense en torno a Glass-Steagall y la ley para llevar a juicio político a cualquier presidente estadounidense que viole la Constitución. Junto con los congresistas Walter Jones y Charles Rangel y un grupo de militares retirados, participó en las conferencias de prensa del 21 de septiembre y del 19 de septiembre del 2012 sobre el requerimiento constitucional de consultar al Congreso de Estados Unidos antes de ir a la guerra. Esto en contra de la intención de Obama de lanzar la guerra en contra de Siria, de Irán o Mali o cualquier otro foco rojo en conflicto el día de hoy. Démosle la bienvenida. Thank you, Fabiola. Thank everybody. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Quiero empezar diciéndoles que los acontecimientos de las últimas 48 horas quizás se vean retrospectivamente por parte de los historiadores como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. En el transcurso de la semana pasada, a mediados de la semana pasada, la Fuerza Aérea de Israel lanzó ataques aéreos dentro de territorio sirio, bombardearon un edificio de investigación y desarrollo y también bombardearon un convoy de camiones que Israel dice que iba camino a la frontera con Líbano. Ahora, estos acontecimientos han escalado de manera dramática la situación en Siria, al punto que esto podría ser un gatillo para disparar una verdadera confrontación entre las superpotencias, la OTAN por un lado y Rusia por Estados Unidos. Ahora, ya en las últimas semanas, como muchos de ustedes quizás sepan, un grupo de países de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, Alemania y Holanda, emplazaron misiles Patriot en la parte sur de Turquía, con la idea de que estos misiles se podrían utilizar en contra de o Siria o en contra de Irán. Ahora, dentro de Siria misma, los rusos no solamente han suministrado sistemas de defensa aérea muy avanzados, sino que también han hecho llegar asesores rusos. Es probable que varios de estos están físicamente ahí manteniendo los sistemas de defensa aérea. Entonces estamos al borde de una situación donde un segundo ataque de combate por parte de Israel en contra de Siria podría recibir una respuesta directa del sistema de defensa aéreo de Siria. Tenemos una situación donde los gobiernos de Europa, encabezados por los británicos, están impulsando de manera intensa que se acabe el gobierno de Assad en Siria en los próximos días. Y parte de esa propuesta tiene que ver con la creación de una zona de vuelo prohibido, de vuelos prohibidos en la parte norte de Siria, y esta es una situación donde Estados Unidos o otros aviones de combate de la OTAN podrían tener enfrentamientos directos con sistemas de defensa aéreo bajo
cargo de los rusos. Así es que no sabemos si los acontecimientos de los últimos días, con el primer ataque de Israel dentro del espacio aéreo de Siria, en el momento en que hay una insurgencia respaldada por fuerzas extranjeras dentro de Siria, si eso puede ser algo que desate una nueva guerra mundial que podría escalar rápidamente a una guerra termonuclear. Ahora, ¿por qué estamos en una situación en este momento donde 20 años después del fin de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, estamos hablando de la posibilidad de una tercera guerra mundial y quizás una tercera guerra mundial termonuclear? Hay varias maneras de abordar esto que quiero presentarles para responder a esa pregunta. Primero, la región del transatlántico está enfrentando el peor desplome económico y financiero, quizás desde la era de tinieblas de Europa del siglo XIV, en la que un tercio de la población de Europa y la mitad de los poblados de Europa fueron eliminados. La situación ahora es que en la región del transatlántico, la política de todos los gobiernos que están dentro de la zona del euro y así también el gobierno de Obama en Estados Unidos, están comprometidos a una política de rescatar un sistema que está irremediablemente en quiebra, un sistema financiero que está quebrado y lo quieren hacer imprimiendo más y más dinero. Es decir, vamos muy rápidamente a una situación de hiperinflación en toda Europa y en Estados Unidos. Y esa situación es peor, es algo más severo que la crisis que golpeó a la Alemania Weimar en 1923, donde de la noche a la mañana la gente encontró que cualquier recurso monetario que pensaban que tenían simplemente dejó de existir. La gente tuvo literalmente que utilizar cubetas y carros enteros para llevar dinero, para comprar un pan, un poco de leche. La hiperinflación ahora de hoy día está un poco escondida porque la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo están imprimiendo cantidades enormes de dinero nuevo, pero el dinero está entrando a los bancos y los bancos no están prestando ese dinero, lo están utilizando para llenar una brecha enorme que se basa en el hecho de que los bancos han conseguido deudas especulativas de juegos de azar en las últimas décadas, deuda que es absolutamente impagable, pero están llegando a su vencimiento de una manera en que ya no se puede esconder. Esta semana pasada explotaron dos escándalos grandes en Europa, uno en Italia y el otro en Alemania. En el caso de Italia, literalmente el banco más antiguo en cuanto a operación continua en toda Europa, el Banco Monte dei Paschi di Siena, en Italia, se reveló que habían sufrido pérdidas enormes en una apuesta de derivados financieros y que gente de muy alto nivel del gobierno, funcionarios encubrieron las cosas aún con el conocimiento que tenían de esas pérdidas y llevaron a cabo un rescate de este banco oligárquico antiguo y ahora ese escándalo está explotando y viene en el contexto de elecciones parlamentarias venideras en Italia que tienen una característica muy importante que mencionaré de aquí a poco. Entonces, ¿qué tenemos? Existe el espectro de una explosión hiperinflacionaria que pueda
a afectar a Europa continental, Estados Unidos y todos a la vez, y tenemos un impulso hacia la guerra en la región del Oriente Medio y en el norte de África también. Y eso podría desatar la Tercera Guerra Mundial y la que se podría volver una guerra termonuclear. Ahora bien, cualquier persona sensata probablemente se está rascando la cabeza y se está preguntando, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que estamos pasando por este tipo de crisis y desplome financiero, económico, físico-económico? ¿Cómo es posible que el desplome de la infraestructura física en Estados Unidos ha llegado al punto tal que no se sabe si el suministro de alimentos que viene de Estados Unidos y que viene de otras partes del mundo va a ser suficiente o adecuado de aquí en adelante para alimentar a la población mundial? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Bueno, la respuesta es, por un lado, muy simple, pero por el otro lado es bastante complejo. La versión simple es que por un periodo de siglos con muy pocas interrupciones, el mundo ha estado ha sido dominado por un sistema del imperio, sistema imperial que tiene ciertos compromisos políticos. Desde la perspectiva histórica, uno puede trazar el origen del sistema de imperio, especialmente en Europa. Esto se remonta a la batalla de Troya en los periodos, la era antigua. Saliendo de ese proceso, apareció el Imperio Romano, y cuando el Imperio Romano se desplomó después de aproximadamente 1000 años, de los escombros del Imperio Romano salió el Imperio Bizantino. Y al final de cuentas, cuando el Imperio Bizantino se empezó a desplomar y se erosionó, la ciudad de Venecia, ciudad-estado de Venecia, apareció como un centro del poder imperial económico. Y en cierto momento, en la medida en que empezó a forjarse el proceso en el transatlántico con las colonias en Norteamérica, y cuando el centro de la actividad en Europa de la vida económica y social viró hacia el norte, los venecianos primero pasaron a la región de Holanda, los Países Bajos, y después al Reino Unido, al punto de que hoy mismo, estamos operando bajo un sistema cuya manifestación es el Imperio Británico. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del imperio que domina el planeta hoy día? Primero, se basa en una visión del hombre que dice que hay ciertas élites a las que se les da cierta autoridad desde su nacimiento a dirigir el mundo, dominar el mundo, y tratar a la mayoría de la raza humana como si fueran simplemente ganado humano o esclavos, bestias. Y si miramos alrededor del planeta hoy día, uno se puede confundir quizás considerando que el conflicto en el Medio Oriente, lo que pasa en el norte de África, el conflicto en Asia, es un conflicto entre naciones, pero sería un error terrible pensar eso. Este no es un conflicto entre naciones, este es un conflicto que ha sido manipulado, se está manipulando por parte de un sistema imperial que no cree en la existencia del Estado nacional soberano, sino en satrapías y en colonias. Y el sistema imperial siempre garantiza que retiene el poder manipulando el conflicto permanente entre diferentes
diferentes satrapías y la gente erróneamente piensa que lo que están viendo son guerras entre estados nacionales soberanos, cuando la realidad es exactamente lo opuesto. Los países se ven manipulados de la manera en que en tiempos antiguos se manipulaba a las tribus para lanzar guerras las unas contra las otras, cuando el verdadero enemigo de la humanidad es el sistema imperial como tal. Ahora bien, bajo el Imperio Británico, la versión británica del sistema imperial, tenemos que el control se ejerce a través del monetarismo, a través del libre cambio y a través de la manipulación constante de los conflictos en diferentes partes del mundo. Y al llegar a la situación donde la crisis económica fabricada por esta política de saqueo imperial llega a una encrucijada decisiva, es algo absolutamente inevitable y lógico que el imperio trata de crear guerras como una manera de lograr varias cosas. Número uno, retener su control, y número dos, es una manera de podar el ganado humano, según ellos. La política del Imperio Británico es una política de reducir la población mundial del nivel actual de unos 7.000 millones de seres humanos a un nivel para ellos manejable de 1.000 millones de seres humanos. Y hay varios métodos que utilizan para podar la manada. La guerra es una manera de hacerlo. La destrucción de la capacidad para suministrar alimentos de forma adecuada, vivienda, energía para mantener una población creciente y moderna es otra manera en que se logra. Hay grupos cartelizados que controlan la producción de alimentos a nivel mundial y es una política intencional. Reducir la disponibilidad de los alimentos para crear lo que ya es una inflación enorme de los precios de los alimentos para que sea literalmente imposible para que la gran mayoría de la población de este planeta tengan acceso a alimentos adecuados. Así es que las enfermedades contagiosas y la falta de acceso a la atención médica cuando los recursos existen para suministrar esa atención médica, todas estas son las políticas intencionales del imperio. En 1953, Lord Bertrand Russell, que era uno de los portavoces principales de este sistema imperial británico, escribió un libro bajo el título seductivo El impacto de la ciencia en la sociedad. Pero en ese libro, que fue un libro de instrucción de cómo hay que mantener el control oligárquico imperial del planeta, Russell dijo que sería magnífico, maravilloso, si una vez cada generación se produciera una muerte negra, una peste negra, donde la gran mayoría de los seres humanos serían eliminados y ciertos grupos selectos podrían sobrevivir y podrían reproducirse sin límites porque se está podando a la especie humana de manera regular de esa forma. Esas políticas se han difundido mediante la cultura de los medios de comunicación y al punto de que hoy una gran proporción, especialmente de los jóvenes, tienen creencias totalmente irracionales en varias formas de ambientalismo radical, y estas ideas representan un respaldo abierto del principio oligárquico de podar la manada y limitar el avance científico y tecnológico al punto que se pueda tener un exterminio general de la raza humana.
Al final de cuentas, la opción en las manos del Imperio Británico es provocar una confrontación de las superpotencias entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China del otro lado. Este es el significado de lo que está pasando ahora dentro de las fronteras de Siria, donde una confrontación se está provocando y se está manipulando que podría conducir en realidad a una guerra regional que podría explotar y volverse una guerra general y eso a la vez posiblemente una guerra termonuclear. Esa es la magnitud de la crisis que enfrentamos hoy día. Ahora, desde un punto de vista histórico, la Revolución Americana representó un punto de una culminación de un punto de vista humanista de la verdadera naturaleza del hombre y la potencialidad de toda la raza humana. El gran científico y teólogo Nicolás de Cusa, básicamente en su último testamento, le pidió a los círculos dirigentes de Europa que lanzaran un proyecto para colonizar a las Américas. El viaje de Cristóbal Colón fue consecuencia directa de la intervención de Nicolás de Cusa, porque lo que Cusa dijo es que Europa ya estaba entrando en un periodo de guerras religiosas permanentes en la que el poder de la oligarquía se había vuelto tan grande que era difícil concebir cómo derrotar a esa oligarquía dentro de los confines europeos. Entonces Cusa instó a los científicos de importancia de Europa y otras personas de Europa que lanzaran un proyecto para crear una república en las Américas para liberarse del poder de la oligarquía europea y básicamente para crear una verdadera república como se habían discutido anteriormente, por ejemplo, en los escritos de Platón. Entonces, en particular empezando a comienzos de los 1600, en el momento en que Europa estaba por de nuevo entrar a un periodo de guerra prolongada, se estableció un proyecto de colonización inglesa en Norteamérica y se lanzó no con la idea de viajar a las Américas para saquear y llevar el botín de regreso a Europa, sino con la idea de crear y construir una presencia permanente, una forma republicana de gobierno en una parte del mundo que tenía recursos naturales muy ricos, pero que también era una región libre del poder del sector oligárquico que existe en toda Europa en ese momento. La colonia de la Bahía de Massachusetts en ese momento fue un prototipo para este tipo de república. Y al final de cuentas tuvimos la construcción que se hizo en base a ideas que empezaron en Massachusetts y se difundieron por las colonias, con la idea de que se podía establecer un sistema soberano de crédito para promover el bienestar general, invirtiendo en infraestructura, inicialmente en carreteras, canales, fortalecer la agricultura y básicamente tener una política de desarrollo económico y de gobierno representativo. Ni hablar, el Imperio Británico se rebeló en contra de esto, en particular después de 1688, cuando bajo la bandera de la llamada Gloriosa Revolución, la oligarquía holandesa junto con la oligarquía británica se fusionaron y fue el momento en que la Compañía de las Indias Orientales británica se volvió una fuerza imperial muy fuerte y se lanzó el Banco de Inglaterra y empezaron a atacar y reprimir sistemáticamente a las colonias en las Américas.
Esto llevó al final de cuentas a la Revolución Americana y a la derrota más significativa que había sufrido este sistema de imperio hasta ese momento. Así que tuvimos aquí en Norteamérica el establecimiento después de 1787 en particular. Se estableció una república constitucional basada en principios de gobierno propio, representativo y soberanía que procede del bienestar general de la población. Un sistema de pesos y contrapesos, de gobiernos representativos con diferentes ramas del gobierno, de gobiernos estatales y al final de cuentas un sistema soberano de crédito para lograr la defensa común y la promoción del bienestar general. Ese modelo ha sido un modelo odiado por el Imperio Británico y por fuerzas aliadas a esos imperialistas desde ese momento hasta la fecha. Y de manera gradual, en los últimos varios centenares de años, ese sistema imperial, en particular el sistema del monetarismo, ha invadido y en buena medida ha tomado control aún de los Estados Unidos, aún con su constitución republicana. Ahora, el poder de Wall Street y de la City de Londres ha dominado a esa república constitucional y la ha puesto en un peligro mortal. Y una de las intervenciones decisivas de Lyndon LaRouche y de nuestro movimiento político ha sido el de derrotar a la oligarquía de nueva cuenta en las Américas y restablecer los principios de gobierno republicano antes de que se pierdan para siempre. Ahora, ¿cuál es la situación en Estados Unidos en estos momentos? Tenemos a un presidente, Barack Obama, quien es totalmente una herramienta de este sistema imperial británico. Y lo vemos en el hecho de que todas las políticas económicas que ha emprendido Obama desde que asumió el poder ha sido para beneficiar a Wall Street y a Londres y para perjudicar al pueblo estadounidense. Tan solo en esta última semana tuvimos varios indicios claros de las consecuencias destructivas de esta política del gobierno de Obama. Claramente no empezó con el gobierno de Obama, se remonta a mucho antes, pero en esencia se remonta a la traición de Aaron Burr a la presidencia de Andrew Jackson y a una sucesión de presidentes traidores. Cuando hemos tenido presidentes que han sido verdaderos representantes de la tradición revolucionaria de Estados Unidos, o los asesinan los británicos o ha habido intentos de asesinarlos. La lista es larga. El presidente Abraham Lincoln, el presidente William McKinley, el presidente John F. Kennedy. Hubo un intento de asesinar al presidente Ronald Reagan. Así que los británicos, de forma sistemática, han tratado de socavar y, al final de cuentas, destruir del todo los fundamentos republicanos de la República de Estados Unidos y de la Revolución Americana. Hay ciertas peleas en las cuales nosotros estamos involucrados en Estados Unidos que pueden derrocar a este sistema imperial. Una es Glass-Steagall. En 1999, al final de la presidencia de Bill Clinton, quien todavía estaba tambaleando del proceso del juicio político, y él firmó en ese momento una ley que revocó la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall era una ley del Congreso que se promulgó en junio de 1933, cuando Roosevelt había asumido la presidencia por primera vez. Con la ley Glass-Steagall, los bancos fueron desmembrados. Y entonces
el equivalente de los bancos muy grandes para fracasar de los 1930, se vio obligado a separarse. La banca comercial se separó de la banca inversionista, es decir, la banca especuladora, en cuanto a que especulaban en seguros y otras cosas que verdaderamente eran apuestas. Los bancos comerciales pusieron bajo la protección del gobierno federal para que la gente que tenía sus depósitos en esos bancos comerciales tenían garantías y tenían protección. Por tanto, no había necesidad de que la gente retirara su dinero de los bancos, porque si pensaban que su banco local iba a quebrar, porque la compañía de depósitos, de seguros de depósitos federal, creó una situación estable para un sistema de banca comercial. Y los bancos comerciales aceptaban los depósitos y emitían préstamos para negocios, emitían préstamos para que la gente comprara casas, financiaban hipotecas y varias otras actividades de esa índole. Si la gente quería apostar en Wall Street, podían hacerlo con toda libertad, pero no había ningún rescate del gobierno si la gente perdía su dinero cuando invertía en ese tipo de actividad. Ese sistema funcionó sin interrupción del 33 hasta el 1999. Y durante ese periodo hubo problemas, hubo crisis económicas, pero no hubo ninguna crisis bancaria sistémica, porque el gobierno protegía a los bancos comerciales, que eran el fundamento de la verdadera economía. Así que hay un movimiento poderoso en marcha en este momento en Estados Unidos, encabezado por el Comité de Acción Política de LaRouche, para reinstituir la ley Glass-Steagall, desmembrar a los bancos que son demasiado grandes para fracasar, como así le llaman, y así de esa forma romper la llave que le tienen sobre el cuello, sobre la economía de Estados Unidos, la gente de Wall Street. Hay una proyecto de ley en la Cámara de Representantes que se llama la HR 129 para reestablecer la ley Glass-Steagall. Y también hay varios copatrocinadores de ese proyecto de ley. Uno de los impulsos más fuertes del movimiento LaRouche es en Washington y en todo el país, es para lograr que se apruebe este proyecto de ley Glass-Steagall. Pensamos que se va a presentar un proyecto de ley idéntico ante el Senado de los Estados Unidos, y esto va a crear una tremenda presión sobre el presidente Obama, a quien los intereses de Wall Street, los amos de Wall Street y de la City de Londres le están diciendo que bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se restablezca la Glass-Steagall. Así que estamos encaminándonos a un enfrentamiento político en cuanto a esto. Si logramos restablecer la ley Glass-Steagall, acabamos con el peligro de la hiperinflación en Estados Unidos, porque todas las deudas de apuesta regresan a los apostadores, y ya los contribuyentes no tendrían la responsabilidad de proteger las deudas de apuestas con el pretexto de que los bancos demasiado grandes no pueden fracasar, con el pretexto de que va a caer una crisis financiera si no se les rescata. Así que durante el periodo de 2007 a 2009, cuando se reventó la burbuja financiera, el gobierno federal prometió 23,7 mil billones de dólares para rescatar a los bancos. Y dicho y no es necesario decir que no había ningún dinero para invertir en la verdadera economía, para reconstruir la infraestructura y en crear grandes proyectos como el proyecto de Alianza Energética e Hidráulica de Norteamérica, la NAWAPA, que es absolutamente necesario para crear un sistema integrado de gestión de agua para Estados Unidos y México. Así que la Glass-Steagall es vital. Es el primer paso indispensable para darle un golpe mortal al poder de esta oligarquía financiera imperial. Glass-Steagall por sí solo, sin embargo, no va a resolver el problema del derrumbe de la verdadera economía de Estados Unidos. Eso va a requerir
que se restablezca un sistema de crédito nacional y de banca nacional, que fue la piedra angular de la República Constitucional de los Estados Unidos desde la época, desde que el secretario de Hacienda, Alexander Hamilton, de ahí en adelante, todos los grandes proyectos, fuera el desarrollo de infraestructura en grande en los 1820, especialmente durante el gobierno breve de John Quincy Adams, ya sea cuando la época de Abraham Lincoln, cuando se construyó el ferrocarril transcontinental, o si fue la autoridad del Valle de Tennessee, o los grandes proyectos de represas como la represa de Hoover durante el gobierno de Roosevelt. O con el presidente John Kennedy tuvimos el logro espectacular de mandar un viaje tripulado a la Luna, el proyecto Apolo. Todos estos logros fueron resultado de regresar a los principios de un sistema crediticio, soberano, en vez de un sistema oligárquico de banca central privada y monetarismo. Así que nos encontramos en una situación en la cual tenemos a un agente británico, literalmente, que está en la Casa Blanca, en la oficina oval. Ese presidente ha cometido crímenes contra las constituciones de Estados Unidos que debieron haber resultado ya en que lo procesaran político y que lo sacaran del cargo. No ha ocurrido todavía. Y ahora estamos viendo las consecuencias de permitir que Obama ocupe la presidencia luego de 8 años de la presidencia de Bush y Cheney, cuando ellos también debieron haber sido emplazados, procesados políticamente por haber contravenido la Constitución. ¿En qué nos encontramos la situación? Tenemos el derrumbe físico de Estados Unidos. Tuvimos el reciente huracán Sandy, que golpeó a la región del noroeste y del medio Atlántico de Estados Unidos. No hay ningún motivo por el cual ese huracán debió haber causado la cantidad de daños que causó. Había planes durante décadas para construir con puertas contra la inundación y otras barreras para controlar los efectos de un huracán de esta magnitud. El hecho de que no se ha hecho eso es un crimen contra el pueblo de Estados Unidos, y es un crimen que se llevó a cabo como parte de la invasión y de la toma de Estados Unidos por parte del Imperio Británico. Nos encontramos ahora mismo en una situación en que derrotar a este imperio es un asunto de vida o muerte, no solo para Estados Unidos, sino para la raza humana en su totalidad. Si logramos ganar esta pelea a favor de Glass-Steagall, si logramos ganar la pelea para restablecer un sistema crediticio, lo cual significaría sin duda sacar a Obama del cargo por crímenes contra la Constitución, entonces nosotros habremos establecido un cambio fundamental en la orientación que creará oportunidades a nivel mundial para que haya un cambio rápido en la política. Si Estados Unidos regresa a los principios básicos del sistema americano, entonces nuestros aliados naturales en ese momento serán países como Rusia, China, Alemania, Italia, Francia, India, todos los países de América Latina. Y el nuevo plan de trabajo, habiendo derrotado a la oligarquía, sería reconstruir al mundo a través de una serie de grandes proyectos. Pongamos en práctica Glass-Steagall en Estados Unidos y el próximo paso obvio sería renegociar una política a lo Franklin Roosevelt, que fue lo que estableció el sistema de Bretton Woods, un sistema de tipos de cambios fijos entre todas las monedas del mundo, crear las condiciones para que haya el desarrollo a largo plazo, de forma colaborativa, de grandes proyectos. La lista de los grandes proyectos está disponible. Tenemos el puente global eurasiático, que puede crear corredores
de desarrollo agroindustrial a lo largo de corredores ferroviarios de alta velocidad que vincularían a Eurasia a África y vincular a Eurasia con el hemisferio occidental a través del proyecto del Estrecho de Bering. Hay grandes proyectos para el desarrollo de África, para el desarrollo de América del Sur, de Centroamérica. México sería un gran beneficiario del proyecto de Nahuapa. Esto es lo que la raza humana verdaderamente representa. Los seres humanos son singulares en que tienen una capacidad de un don que les ha dado Dios para la creatividad y para el descubrimiento científico y la capacidad de concebir un futuro y entonces trabajar para llevarlo a la práctica. Tuvimos una conferencia del Instituto Schiller en la ciudad de Nueva York hace la semana pasada, y les pediría a todos ustedes que se vieran el video de toda la conferencia, incluyendo la interacción de un diálogo de altura en cuanto a la crisis política, un debate sobre la naturaleza del hombre, y también hubo la interpretación de grandes obras de música clásica que unió todo esto. Lo que queremos entonces es crear un nuevo renacimiento, un cambio en el paradigma cultural en el cual el poder de la oligarquía se derrota y el poder de la razón creativa del hombre se le obtiene la oportunidad para llevar a la humanidad hacia el futuro. Voy a concluir señalando que hay grandes calamidades que nos amenazan, que amenazan a la supervivencia de toda la raza humana. Hablamos al principio de una de esas amenazas, el peligro de una guerra termonuclear. Pero también nos encontramos en un periodo muy clave en términos que tiene que ver con la galaxia y el sistema solar. Estamos a pocas semanas de que un gran asteroide pase a unas 17,000 millas de la Tierra en las órbitas internas entre la Tierra y la Luna. Y habrá otros sucesos de esta naturaleza. Así que entre los círculos científicos principales de Estados Unidos, de Rusia y otras partes del mundo, hay una conversación muy seria y que reconoce después que es urgente que desarrollar una defensa estratégica para el planeta Tierra. Esta es una expansión y una aplicación de la iniciativa de defensa estratégica que Lyndon LaRouche concibió en los 1970 para evitar una guerra termonuclear en ese momento. Y la idea era que hubiera una colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética de aquel entonces para asegurarse de que no hubiera peligro de una guerra termonuclear, creando literalmente un sistema defensivo a través de los principios científicos más avanzados para derrotar cualquier proyectil nuclear. Ahora encaramos una solamente la amenaza de una guerra termonuclear, sino estamos enfrentando la amenaza de un asteroide que se esté acercando más y más a la órbita de la Tierra y posiblemente choque contra la Tierra. Podemos desarrollar la tecnología para defendernos contra esa amenaza de un asteroide. El lanzamiento del Curiosity en Marte nos da una prueba de principio de que podemos establecer en estos planetas lejanos sistemas que nos permitan defender la Tierra contra no solamente los problemas de la Tierra, sino las amenazas que pueden venirnos del espacio. Y al hacer eso, no solamente logramos las mejores aspiraciones de la raza humana, sino que ponemos al hombre en una posición de ver a la Tierra desde la perspectiva del universo en su conjunto y entender de que el hombre puede pasar una etapa que hemos estado esperando durante años de madurez, donde la capacidad de descubrimiento científico y de gran arte clásico es la norma y no solamente la excepción, porque el hombre está dominado por un sistema oligárquico.
nos encontramos en la encrucijada con el Imperio Británico. Este es el único enemigo serio que tiene la raza humana. Y el punto de partida para ganar esa pelea es asegurarnos que entendamos la naturaleza del enemigo y cómo derrotarlo. Así que, habiendo dicho eso, lo dejo a ustedes para cualquier pregunta que quieran hacer en cuanto que hayan mis comentarios.